Hola amigos de YouTube, estamos en camino por la autopista del Sol a uno de los balnearios del litoral central más visitados por las familias de Santiago y sus alrededores. Estamos hablando del Quisco. La verdad que es conocida por un lugar de poetas, por su hermosa fauna. De hecho, para algunos es un grato lugar de descanso para olvidarse de la gran ciudad. Pero a veces se pasa por alto un lugar emblemático en esta zona. Estamos hablando de la caleta de pescadores de esta comuna. La verdad que eso es un lugar de esfuerzo, de familia, de trabajo y de tradiciones pesqueras de nuestra costa. Por eso, amigos, sin más preámbulo, queremos invitarlos a que puedan vivir con nosotros esta nueva aventura en la caleta de pescadores del litoral central del Quisco. Bueno amigos, ya estamos a pasos para ingresar por la entrada de la caleta de pescadores del Quisco. Para que se hagan una idea, estamos a 124 kilómetros al oeste de la capital de Santiago de Chile. Esta caleta es una de las más antiguas del litoral central. De ahí la importancia de que hayamos venido a este lugar con nuestra cámara para hacer un registro y ustedes se puedan hacer una idea y puedan conocer de qué se trata este lugar. Otro dato que podemos agregar es que el Quisco como comuna tiene una superficie de 51 kilómetros cuadrados, perteneciente a la provincia de San Antonio y a la región de Valparaíso, para que se puedan ubicar en el lugar donde estamos ahora. Toda esta localidad se inició hace una larga data atrás de pescadores. La historia dice que se pierde en el tiempo, probablemente por pescadores prehispánicos. Pero ahora más adelante, en 1940, hay registros que solo habían 2 pescadores. Otras fuentes indican que ya en 1952 habían 8 buzos independientes. Bueno, la vida de la pesca hizo que se construyera su lugar de vida cerca de la caleta, y la captura se utilizó tanto para el consumo doméstico y la venta. También se habla de que se empezó a comercializar en este lugar principalmente locos erizos del mar. Ahora, en 1953 el primer barco motorizado apareció, un Penta 8 HP. Ya en 1955 el número de pescadores aumentó entre 15 a 20 y el número de embarcaciones artesanales a 10. Si seguimos avanzando en el tiempo, ya en 1997 habían 36 embarcaciones, de las cuales 7 eran lanzamientos, que son más grandes y más modernos, así como 20 embarcaciones artesanales. Y a medida que el número de pescadores empezó a aumentar, el panorama social también cambió. La transición a un centro turístico de verano trajo nuevos actores con nuevos intereses. Entonces el poder económico y la influencia de esta empezó a cambiar toda esta localidad, transformándola en un lugar de veraneo y esparcimiento. Toda esta transición, queridos amigos, vino de la mano de muchos problemas sociales.
Fíjense que a medida que los precios de los lotes de las propiedades que están cerca del mar comenzaron a aumentar, también aumentó la presión sobre estos humildes pescadores a abandonar los lugares donde habían construido sus modestas viviendas, lo que obligó a asentarse en lugares más distantes de la costa. Una preocupación subrayada por hombres y mujeres en los mapas de la aldea. Este desplazamiento implicó que estas mujeres se disociaran de las actividades del mar y de toda actividad del procesamiento del pescado. La tierra donde vivían había sido prestada por un terrateniente, a quien más tarde comenzó a vender algunas de sus partes. Fíjense que por eso el sindicato de pescadores tiene el nombre del propietario de estos terrenos, Narciso Aguirre. Ahora el grupo que compró el lote para construir el club de yate trató de eliminar las actividades de pesca de este lugar. Esto dio lugar a un conflicto sobre el espacio y posteriormente a la organización de los pescadores a una unión para defender sus derechos a la cala. Ahora, durante el gobierno de la Unidad Popular, los problemas se calmaron, ya que muchos de los miembros del club de yate tuvieron que irse del país. De esta forma empezó a mitigarse la presión que se efectuaban sobre estos humildes pescadores. El muelle por donde nos encontramos caminando data de febrero de 1998. El ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos, que más tarde sería el presidente de la República entre el 2000 y el 2006, abrió e inauguró este nuevo muelle, cubriendo un área de 1000 metros cuadrados con una cabeza de 26 metros de largo y 7 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Aunque todas las instalaciones proyectadas no se lograron materializar en ese tiempo, el saldo fue positivo y a favor de los pescadores, ya que se fortaleció la lucha que ellos tenían por preservar este lugar de pesca, asegurando su derecho al paisaje físico de la caleta. Uno de los atractivos que ofrece esta caleta es poder pasear en sus lanchas por solo 2.500 pesos. Así que no esperemos más y abordemos una embarcación para dar una vuelta por toda la costa.
La historia de los pescadores de esta caleta también está marcada no solo por sacrificio y esfuerzo, sino que además de extracción sustentable. Estos pescadores en conjunto se dieron cuenta de que el recurso loco estaba agotándose en algún momento, por lo que decidieron autoimponerse una cuota de captura. Durante la primera prohibición autoimpuesta en 1988, estos pescadores, en lugar de vender a los intermediarios, comenzaron a vender el loco directamente a las empresas exportadoras a un precio de 930 pesos la unidad, o 3,8 dólares, que en ese momento se consideró ser muy buen precio. Son muchas cosas que me gustaría destacar de esta visita. Por ejemplo, que las autoridades de esta localidad aún sigan apoyando este oficio tan hermoso que es la pesca. Son muchas personas que viven de la extracción de estos productos marinos para poder ganarse el pan de cada día. Ahora me di cuenta que todo está muy limpio, muy ordenado. No vi trozos de pescado en el suelo, papeles, botellas. En fin, uno podía caminar libremente por el muelle para pasear con la familia, también ir a pescar. Así que es un lugar muy lindo para que todos puedan visitar. La verdad que toda esta localidad tiene mucha, pero mucha historia. De hecho es conocida como el litoral de las artes de los poetas, pero creo que eso quedará para otro video, porque esta vez destacamos, ¿cierto?, este muelle para que vengan a conocerlo, junto con su caleta, el trabajo que se está realizando acá y todo lo que tuvieron que vivir esta gente humilde para poder mantener su sustento hasta el día de hoy. Así que eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este video y sigan viendo nuestro canal, suscríbanse y los vemos en el próximo capítulo. Chao, amigos.